Mi afectuoso saludo a la respetable audiencia en todo el Ecuador. Bienvenidos a Tribuna Libre de Canal 30, hoy lunes ya 7 de septiembre. Éxitos a cada uno de ustedes, amables televidentes, en las actividades que van a desplegar en el transcurso de esta semana. Hoy nos privilegia con vuestra presencia vía Zoom la doctora Silvia Salgado, asambleísta de nuestro país. Gracias por vuestra comparecencia, doctora. Queremos conocer su criterio en torno a los cuestionamientos que se han hecho en los últimos meses contra asambleístas, lo que deteriora la imagen de la asamblea. Doctora, bienvenida, buenos días. Gracias, Rolando. Un saludo a todas quienes siguen de cerca a Televisión Manabita. Sí, precisamente comparto con usted, la preocupación es de un país que ha visto como una institución en donde está la representación de todos los territorios del país tenga, como nunca antes en la historia, la más baja de sus aceptaciones. Y hay que analizar frente a qué hechos. Frente a hechos que la propia ciudadanía ha sentido, el que no se ha priorizado los intereses de ese pueblo representado en la asamblea y se ha hecho coro muchas veces a decisiones de gobierno que han incrementado el desempleo, que ha generado una crisis económica, que hay el interés de achicar el Estado en el ámbito de la salud, de la educación. Mire, hay recortes presupuestarios. En definitiva, es la mayoría del pueblo el que se ve afectado por las decisiones que muchas veces, repito, han sido propuestas y vienen desde una política de gobierno, y en la Asamblea ha encontrado esa resonancia en base a una mayoría que ha garantizado la aprobación. Hay leyes importantes que ha aprobado la Asamblea. Sin embargo, hay leyes como las de carácter económico que ha agravado la condición de los ecuatorianos. Doctora, y a esto se suman los actos de corrupción. A esto se suman actos de corrupción, pero que los manabitas especialmente podrán dar cuenta de cómo un reparto en la Asamblea Nacional, no solamente de hospitales, sino de contratos de hospitales, reparto de comisiones, o sea, lograron realmente que la Asamblea esté en las condiciones. Y lastimosamente se ha generalizado, porque acá no se dice tal asambleísta, hay denuncias y no se va, y no se continúa, no se hace seguimiento a trámites judiciales, a trámites de investigación, se dice la asamblea, los asambleístas, y por lo tanto, o sea, todos, y la institución ha sido afectada. Doctor, ¿usted considera que desde el Ejecutivo ha habido manipulación, compra de conciencias en el seno de la Asamblea, y esto hace que la opinión pública a veces meta en el mismo saco a todos los asambleístas? Bueno, lo que sí puedo dar cuenta, por ejemplo, es de lo que se llamó distribución, pero que también es un reparto, de las comisiones. O sea, en las comisiones, quienes dirigen las comisiones no son los responsables precisamente de tramitar las leyes. Cuando se distribuye estas comisiones, para utilizar el término más adecuado, se ha garantizado mayorías. Y de esas mayorías han dependido los informes de las leyes, ¿sí? Y cuando se tiene que votar en el pleno ya de la Asamblea, luego de un debate, ha funcionado una mayoría. Por lo tanto, sí, son las leyes aprobadas por la Asamblea. No se especifica cómo se votó. Si los ciudadanos tuvieran la precaución de saber cómo sus representantes votan, qué leyes en las leyes, qué leyes impulsan, qué leyes son debatidas, cuáles son sus criterios, a lo mejor tendríamos la posibilidad de decir estamos representados o no. Pero cuando simplemente aparecen los resultados y dicen se aprobó tal ley, no se aprobó tal ley, se aprobó tal decisión, simplemente es la Asamblea. O cuando se dice hay asambleístas que coimaron de sus asesores, no se dicen los nombres, se dicen los asambleístas. Cuando los asambleístas tienen carnet de discapacidad, ¿no?, para beneficiarse, dice los asambleístas. Cuando se reparten hospitales, se dicen los asambleístas. Sí, lastimosamente, pero hay. Eso es lo grave.
Pero hay asambleístas. doctora, perdón que le interrumpa, hay que particularizar, pues. Hay que señalar quiénes son y también aplicarles sanciones. Hasta la presente, ¿cuántos han sido expulsados y otros que están todavía en carpeta, como por ejemplo el Liceo Azuero? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Deben Esta irse semana... los asambleístas vinculados en actos de corrupción? ¿Deben de irse? Mire, me permito con mucho respeto, yo respeto mucho a los manavitas y sé que los manavitas en su mayoría, porque por qué no decirlo, es completamente muy personal, personas que han dado mucho que dudar y que desear, están en trámites judiciales, pero lastimosamente, o sea, es precisamente el asambleísta Daniel Mendoza que como manavita debió estar vigilando la transparencia, la inversión. Lastimosamente se ven envueltos con este asambleísta Suero, que es de otra provincia, pero los dos son parte de la Comisión de Fiscalización, mire usted. Entonces entiendo yo que primero bregaron por ser presidente de la Comisión de Régimen Económico, el señor Mendoza, y el señor Azuero bregó por ser presidente de la Comisión de Fiscalización. Es decir, ese reparto tenía también otros intereses, y eso es los resultados, precisamente, y es muy evidente. Esta semana conoceremos el informe sobre la destitución de el asambleísta Azuero. El ex asambleísta Mendoza, en pleno proceso, puso la renuncia. Está en manos de la justicia y, sin embargo, hay otros casos que están en manos de la fiscalía y que también, ¿no es cierto?, sí, hay personas, doctora, también de Manaví, Doctora, hay una grabación que involucra también a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Ella debe ser llamada a juicio político en el seno de la Asamblea o no? ¿Cuál es su posición al respecto? Para que aclare. Bueno, ¿no? Mire, el juicio político no implica que las personas son responsables o que pueden ser destituidas. Así es. Yo creo que un juicio político permite justamente aclarar, evidenciar, o sea, pruebas si es que las hay, y escuchar también respecto de el servidor público o del funcionario que está siendo cuestionado y una valorización. Pero lo que no se puede hacer es negociar los votos para que haya fiscalización o que no haya fiscalización. Y a cambio, ahí está, a cambio de dinero, a cambio de prebendas, a cambio de corrupción, porque ese dinero no es que alguien coge y dice de su bolsillo, toma, te doy para que me apoyes. No, es la plata de los ecuatorianos, es la plata que se deja de hacer obras. Mire, yo salgo del hospital por el COVID y estuve algunas semanas ahí y pude darme cuenta de cuántas UCIs faltaban solamente con $5,000, $10,000. O sea, se puede salvar una vida comprando medicamentos, trabajando por la transparencia. Y en esas circunstancias es, diría yo, inhumano. Es un tema que no puede quedar en la impunidad y que tiene que investigarse. El tema de los fondos públicos tiene que cuidarse celosamente. Bien, ya somos dos. Yo también tuve COVID, doctora, pero gracias a Dios nos hemos recuperado. Así es. Doctora, en plena pandemia se han denunciado tantos actos de corrupción que definitivamente, decía un amigo, robarse un carro, una moto es un delito, pero robarle a la salud a aquellos que se debaten entre la vida y la muerte en los hospitales es un crimen, doctora. En este marco, ¿qué está haciendo la Asamblea para transparentar cifras? Porque ustedes están para fiscalizar dentro de la administración pública, dentro del manejo de los recursos que se han dado a nivel del Ejecutivo, doctora Salgado. Bueno, se ha planteado de manera mayoritaria primero la reestructuración de la Comisión de Fiscalización, no por estos antecedentes, o sea, que es de dominio público. Repito, o sea, quienes han participado de estos actos, no sé cuál sea su nivel de participación, eso se aclarará mediante la investigación, pero son parte de la Comisión de Fiscalización.
¿no? Y entiendo que hay otras 3 denuncias más también de miembros de la comisión. Por lo tanto, lo que se ha planteado es que se empiece reestructurando la comisión. Segundo, que se ha pedido a la comisión administrativa legislativa, no al consejo llamado alcalde, que apruebe los juicios políticos planteados, porque está bloqueado. Entonces, en esas consideraciones y en el tiempo político que le queda a esta asamblea, que es muy poco, entramos a un proceso electoral en donde el tema de la corrupción será parte del discurso, de los eslogans de campaña, de la acusación de un lado y del otro, pero lastimosamente el pueblo no quiere show, quiere resultados, y por eso es de que debería priorizarse leyes como la aprobación de extinción de dominio, para que, una vez comprobado que esos bienes tienen un origen ilícito, el Estado recupere lo robado. No se puede declarar simplemente que incrementó el patrimonio del asambleísta tal. La pregunta ¿es posible recuperar vía venta de esos bienes que pueden ser comprobados que tuvieron un origen ilícito? Entonces también, ¿no es cierto?, esas son las prioridades que hay que hacer. O sea, legislar para que esté vigente la ley de extinción de dominio y se pueda realmente cambiar el dominio, la propiedad de esos bienes mal habidos y retornar al Estado en función, o sea, aunque sea de la venta de esos bienes. O sea, necesitamos también entrar en esos procesos. Sin embargo, yo creo que la Asamblea le queda muy poco tiempo. Estamos de acuerdo, doctora, porque no solamente es aplicarle una sentencia de 5 años, mientras han adquirido ilícitamente 100 millones de dólares, luego cumplen esa condena y salen a darse la buena vida con la plata. Entonces hay que exigirle hasta el último que se devuelva lo que se han robado, y si es posible extraditar a aquellos que se han ido al extranjero llevándose la plata de los ecuatorianos, doctora Salgado. Todos estos hechos de irregularidades, de denuncias contra asambleístas, han deteriorado la imagen de la Asamblea, pero no hay que dejar de reconocer la productividad que ustedes han tenido, doctora. Esta productividad, ¿cómo se la mide hasta la presente? ¿Cuántos proyectos se han aprobado? ¿Cuántos están rezagados, doctora Salgado? Sí, o sea, lastimosamente hay leyes importantes que han sido aprobadas, pero cuando se aprueba una ley económica que genera realmente desempleo, genera privilegios para unos pocos, reduce el Estado, ¿no? Reduce, por lo tanto, los derechos. O sea, son más peso, hablemos así, las leyes económicas que afectan a la ciudadanía de manera masiva, hablemos así, ¿no? Pero hay otro tipo diría yo, de causas que a través de las leyes se han ido solucionando. Me quiero referir, por ejemplo, a esta ley del emprendimiento. Es propicio valorar esta ley. Es una ley importantísima para estos momentos de reactivación económica, ¿no? Hay una ley, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la propia ley de educación superior, que ha sido reformada y que precisamente hoy permite tener mayores cupos a través de la modalidad en línea, ¿no? Hablemos aplicado a los momentos actuales. Hablemos de la ley de alimentación escolar, que para y frena esto de las galletas que se botan y que los niños no comen, y que ahora será ligada precisamente a en la costa donde hay pescado, que se compre pescado y no se les dé galletas o leches de colores. Mire, y hay también, por ejemplo, esta ley que nosotros estamos impulsando y que es precisamente el reconocimiento de la seguridad social a los denominados educadores comunitarios y populares, ¿no? Que precisamente acaba de aprobarse para segundo debate. Entonces, hay otras leyes que han sido importantes. El Código de la Salud, por ejemplo, al margen de la malinformación y de la tergiversación, el Código de la Salud termina siendo aprobado después de casi 11 años que se ha visto impedido de llegar a un consenso. Entonces sí hay leyes importantes, pero repito, que frente a la corrupción y frente a leyes que establecen privilegios y han impregnado realmente un modelo económico de ajuste a la gente,
y en beneficio de pocos. O sea, prevalece realmente una percepción que le hace que esté cerca del 2% la aceptación de esta institución que es importante para la democracia. Queramos o no, vamos a elegir próximamente asambleístas. Y tenemos problemas porque no serán las propuestas del qué hacer, simplemente serán acusaciones y serán eslogan de campaña de la transparencia. ¿Va a la reelección? No, definitivamente no. ¿Hasta ahí llegó? Bien. No, mire, nosotros somos víctimas precisamente de un proceso antidemocrático en el Consejo Nacional Electoral. No, las directivas de los partidos, yo soy del Partido Socialista, fueron desconocidas por el CNE y hoy realmente tenemos una directiva presidida por el doctor Enrique Ayala Mora que desconoció todas las directivas en territorio y por lo tanto nosotros no somos parte de ninguna concertación, desconocemos la alianza, por ejemplo, del Partido Socialista con concertación. Nosotros no podemos estar en eso y lastimosamente ahí está inclusive un compañero de candidato a la vicepresidencia. Nosotros no seremos parte y no estamos apoyando ese binomio. Don Julio Villacrés Manavita le decía, bien, vamos a profundizar un poco este tema en la recta final. Usted está impulsando la elaboración del proyecto de disposición transitoria sobre el derecho a la seguridad social de los maestros educadores populares. ¿En qué instancia se encuentra esto, doctora? Aprobado ya para el informe para segundo debate. Esperemos que sea tratado en el mes de noviembre y a diciembre poder tener esta ley. 3 antecedentes para que la ciudadanía conozca. En el año 96 se aprobó la Ley 22, que reconoce a los educadores comunitarios ser parte del sistema educativo. ¿Quiénes eran estos educadores comunitarios? Los que trabajaban en los centros artesanales, en los programas de alfabetización, en las bibliotecas populares, trabajaban en calidad de bonificados. Les daban un bono, pero no les daban o no tenían el reconocimiento a la seguridad social. Es decir, les daban funciones, les daban horarios de trabajo, les sobreexplotaban y no les reconocieron la seguridad social. Cerca de 34,000, de acuerdo a nuestros datos, trabajaron en estas condiciones. Sin embargo, hay procesos judiciales como los que hizo precisamente Manabí. Manabí es una de las provincias que impulsó un proceso judicial y ganó en algunas instancias, conjuntamente, entiendo yo, con Esmeralda. Lastimosamente, esas sentencias se aplican únicamente a los que impulsaron la demanda. No llegan a 200 personas. Hoy, actualmente, son cerca de 12,000 los que están demandando este pago, que es un reconocimiento a un derecho aquí y en cualquier parte del mundo. Hay instrumentos internacionales, las constituciones, la de ahora, la anterior, pero realmente se encuentran bloqueados títulos de crédito y glosas en el Seguro Social. Se han negado a cobrarle al Ministerio de Educación los aportes para que posibilite la jubilación de muchos de ellos. Muchos de ellos son personas de tercera edad. Por lo tanto, hoy lo que hacemos es, amparados en estas sentencias de la Corte Constitucional, y además en un proceso en donde les hemos obligado al Seguro, al Ministerio de Educación y a la Federación Nacional de Educadores Comunitarios a llegar a un acuerdo. Por lo tanto, esta reforma a la Ley de Educación podríamos decir que es de consenso. En donde se reconoce la seguridad social y tendrá que el seguro cobrarle y pasarle la factura con valores actualizados al Ministerio de Educación y en un máximo de 90 días, pagarle al seguro, no a los maestros comunitarios, sino el beneficio de ellos es poder reconocer esos aportes para su jubilación. Bien. Antes de concluir, querida asambleísta Silvia Salgado, es grato dirigirme a usted para agradecerle esa calidad humana que le caracteriza hacia las personas más necesitadas de ayuda. Felicitarle por esa ayuda que tanto hemos necesitado durante muchos años
y nadie fue como usted que nos impulsó, dice la magíster María Briones Zambrano, expresidenta de la Federación Nacional de Redes Populares del Ecuador. También la licenciada Mira Cedeño dice: mi abrazo fraterno a la señora asambleísta Silvia Salgado, y de parte de los educadores populares comunitarios, nuestro agradecimiento por su trabajo en el articulado de la transitoria que será debatida en el Pleno de la Asamblea para la reforma a la LOI y que nos garantiza la afiliación al IES por los años de servicio, dice doña Mira Cedeño, que le escribe asambleísta. Entonces, lo importante es que se haga justicia, porque muchos educadores populares incluso fallecieron en el ejercicio de sus funciones, otros antes de alcanzar la jubilación, y esto definitivamente no puede ser cuando ellos tienen un derecho ganado por el trabajo sacrificado que desplegaron durante 30, 40 años en las comunidades rurales del cantón y del país. Doctora, reconocido por vuestra comparecencia, en cualquier momento le vuelvo a escribir o a llamar para sostener otros diálogos inherentes a las funciones que usted desempeña. Doctora Silvia, ¿algún mensaje final? Don Rolando, primero siempre a la orden, y además permítame reconocer la labor de mujeres dirigentes de los maestros comunitarios como Amira Cedeño y María Briones. Son ellos los que en territorio han persistido 5, 10, 15, 20 años. Son ellos los que han estado al pie del cañón, como se dice. Por eso es que esto, lo que hemos hecho es simplemente canalizar el trabajo, la persistencia que han tenido especialmente en cada uno de los territorios para que sea reconocido este derecho. Doctora. Y hemos puesto algunos temas, o sea, para cuidarnos que no nos cumplan. Desde la destitución de las autoridades que no cumplan, desde el bloqueo de fondos, desde la Contraloría al Ministerio de Educación, desde la aplicación inclusive de mecanismos de coerción que tiene, ¿no es cierto?, el seguro, que son las coactivas. Es decir, existe una propuesta completa y aspiramos que a más tardar en enero empecemos a contar los días para que el Estado cumpla con estas personas que, como usted dice, impulsaron la educación en lo rural, estuvieron con nuestros adultos mayores en programas de alfabetización, trabajaron fuera de tiempo, les dieron todas las funciones, pero no les reconocieron la seguridad social. Entonces, siempre a la orden. Aquí tenemos un ejemplo. Miriam López, buenos días. Soy una de las bonificadas de que trabajó 21 años. Ingresé en octubre de 1989 y culminé en septiembre del 2010, dice doña Miriam López. Y así como ella, hay muchos ejemplos. Doctora, reconocido por la entrevista. Seguiremos dialogando. Pase bien. Gracias, un abrazo. De la señora asambleísta, la doctora Silvia Salgado, de nuestro país, que nos ha honrado hoy con su presencia en este programa. Vamos a la pausa comercial y enseguida retornamos.